Hello chicos, chicas, ¿qué tal? Hoy el setting ha cambiado un poco porque me he puesto como un poco mala, como de la nada, de la noche a la mañana. Así que estoy en la cama. Aún así voy a hacer un vídeo con cosas que he estado pensando desde hace mucho tiempo, que he ido recopilando. Algunas ya las vais a conocer. Perdón, es que cuando estoy así necesito chocolate. Otras os van a parecer interesantes, con algunas quizá no estéis del todo de acuerdo. Pero bueno, dejadme aquí abajo en comentarios con qué cosas estáis de acuerdo, cuáles no, cuáles sabéis, cuáles no, cuáles os hacen con todo el sentido, etc. Vamos allá con 10 cosas que no te cuentan sobre el MBTI. 1. Hablemos de los ENFJ. Los ENFJ reales, de verdad, la vida real, lucen mucho más NE que SE. Y yo lo he comprobado, o sea, es más fácil que un ENFJ de la vida real te pueda parecer ENFP o incluso ESFJ, según cómo sea SF, si todos y segundos y tal, que un SE alto. Ese ni auxiliar yo creo que generalmente no se le da para nada la misma clase de argumentos y el mismo peso en argumentos para ni auxiliar que para ese terciario. Pasa exactamente igual con los ENTJ, todo se ha dicho. Y tanto personajes ficticios como famosos y tales como ENFJ. Porque tiene fe y porque tiene SE. La cuestión, los ENFJ que yo he conocido en la vida real son ENFPs, pero mucho más estructurados, con mucho más miedo a todo lo que es dejar las cosas abiertas y espontaneidad, etc. Pero son mucho más ENFPs que SFPs, ESTPs o SFJ. En plan, todo un ENFJ real lo vas a notar con muchas más vibes de NE que con vibes de SE. O sea, es lo que hay. Hay muchísimos ESFPs y ESTPs que están mal tipificados como ENFJs y ENTJs precisamente por esto. 2. Lo he estado pensando y a pesar de que no tengo un ranking mental, quiero romper una lanza a favor de los ESTJ porque creo realmente que son de los tipos más graciosos del MBTI, en plan cuando tú te los encuentras en la vida real. Los ESTJ casi siempre son graciosos, en plan, tenemos ese estereotipo de ejecutivo agresivo, el niño repelente de clase que contesta todas las preguntas y que hace todo el trabajo en los grupos y luego se lleva todo el mérito, y realmente con los ESTJ ya más adultos o más normales que te vas encontrando por ahí, tienen un humor bastante, no voy a decir característico, porque yo creo que precisamente son tan graciosos porque los ESTJ son esa clase de tipos que tienden a tener como muchos tipos de humor. En plan, hay STJs con un humor mucho más blanco y cotidiano. Hay STJs con un humor mucho más sarcástico. En plan, no digo lo que pienso, pero lo estoy diciendo de otra forma. Y luego están los STJ del humor cuñado, eso es lo que hay. Y luego también hay STJs con un humor como más negro. ¿Vale? Entonces, realmente, de verdad, hay que darles crédito a los STJ por ser graciosos, porque de verdad, yo creo que lo son y bastante. Y un amigo que tengo yo que es STJ, o sea, yo no recuerdo haberme reído más con nadie en el instituto que con él. Y de hecho muchos memes y cosas suyas que él inventó en su día y tal, hoy en día todavía nos acordamos de eso porque es que eran muy buenos, ¿vale? 3. Y esto es una apreciación que tengo desde hace tiempo y que creo que vais a estar de acuerdo conmigo, y es que todos los tipos que son sensor en general son más directos, más honestos y más secos a la hora de expresarse que sus contrapartes intuitivos. Lo de ser directo ya va un poco más con las funciones S y sí, ¿no? Pero digamos, el estilo de comunicación de un S en general siempre es más directo y más de lo que quiero decir es lo que he dicho, que con un intuitive. Se nota, o sea, tú pones a un ENFP y a un ESFP, la diferencia en cómo se expresan a la hora de pam, 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 es lo que hay. De hecho, en el vídeo de la semana pasada que hice con mis amigas, que salgo con mi amiga ENFP y tal, otra de mis amigas dice tipo, es que tengo la sensación de que tú eres como más cortante y tal, y es cierto, y lo he estado pensando, yo creo que todos los contrapartes sensor son más cortantes que su contraparte intuitiva, y es lo que hay. O sea, para algunos casos será mejor, para otras cosas será peor, pero bueno, tendría que pensarlo más. Simplemente es una apreciación que tengo. 4, y por favor, esto no sé cuántas veces lo he dicho, pero me parece importante meterlo en este vídeo. Los sí dominante, incluso sí auxiliar, no tienen buena memoria, ¿vale? O sea, se asocia mucho a la memoria porque sí es una función que contrasta pasado y presente para el futuro. Pero ni es totalmente mandatorio requisito para ser sí dominante tener buena memoria, ni la tienen tan buena. La tienen detallada para lo que les interesa. O sea, pueden ser malos recordando todo lo demás, ¿vale? O sea, mi amiga ISTJ le pasé una vez un meme tipo, en toda pareja de amigas hay una que tiene memoria de pez y otra que recuerda hasta el último detalle. Y yo le dije, yo soy la de memoria de pez. Y ella, no, yo soy la de memoria de pez. Y yo, no, recuerdan muy bien y muy detalladamente ciertas cosas, pero no tienen una buena memoria en general. O sea, eso es un mito. O sea, y no eres sí por tener buena memoria, ni dejas de ser sí por tener mala memoria. 5. Es cierto que los INFJ son los tipos filler más thinkers, es decir, los sentimentales que más piensan o que más utilizan la lógica
pero también lo son los ISFJ y también lo son los ENFP y también lo son los ESFP. Este mito de que los INFJ somos los feelers más thinkers, esto salió de Reddit o algún tipo de meme de Instagram o cuentas de INFJ Woman y estas cosas, por el hecho de que se inventaron un poco que, mira, como ti terciario y no sé qué, se retroalimenta con ni, que ni es una función totalmente irracional, y entonces por eso sentimos y pensamos a la vez. Vale, o sea, entiendo un poco de dónde salía esa idea, pero yo creo que se ha desacreditado que todos los demás tipos que tienen de funciones intermedias una feeler y una thinker, aplica igualmente para ellos. O sea, no estoy diciendo que los INFJ no lo sean, sino que no son los únicos que son así, y que según con qué INFJ te encuentres, no es igual un INFJ 2 que un INFJ 1 que un INFJ 5. Según con qué INFJ te encuentres, no va a ser tan acusado ese equilibrio entre sentir y pensar, ¿vale? Y desde luego no va a ser en todos los casos más alto que en el caso de un ISFJ o de un ESFP o de un ENFP. De verdad, tener como funciones intermedias una feeler y una thinker te hace que, sobre todo en estadios ya de más de 20 años, cuando ya tu terciaria empieza a estar más presente, hace que seas una persona que tengas bastante equilibrio entre esas cosas, ¿vale? O sea, y si hay algo que lo desequilibre más es porque tienes, por ejemplo, un eneatipo muy emocional o un eneatipo muy mental, ¿vale? De verdad, o sea, es que depende mucho de con quién te compares. No depende tanto de ser INFJ en absoluto. Así que, por favor, derribemos ese estereotipo de que los INFJ son los thinkers más feelers o feelers más thinkers, porque no sucede en sus dinámicas cognitivas algo diferente a lo que sucede con SFPs, ENFPs e ISFJs. 6. Y esta apreciación no sé si la habéis hecho ya algunos de vosotros, pero sí que es cierto, y me he dado cuenta también en algunas sesiones, que los C dominante muchas veces se ven bastante T o se ven bastante J en general. O sea, ESTPs confundidos como ESTJs y ESFPs confundidos como ENTJs, porque parece, y además a la hora, por ejemplo, de tipificar personajes ficticios y tal, esto la gente suele tener ese sesgo, porque parece que los C dominantes son más T que sus contrapartes intuitivas, o sea, que los ENFP y los ENTP, o sea, es mucho más fácil no saber distinguir bien un C dominante de un ENTJ o ESTJ que no saber distinguir un ENFP o un ENTP de un ENTJ y un ESTJ. Es mucho más rara esa confusión, ¿vale? Y es porque a pesar de que todos los extrovertidos percibers, es decir, todos los EP en general, son flexibles, mantienen sus opciones abiertas, prefieren improvisar, dejar las cosas sobre la marcha, etc., etc., los no dominantes tienen un componente extra que es la flexibilidad mental. La flexibilidad de decir, vale, pienso esto, pero quizás si lo vemos de esta forma puede que no sé qué, ¿sabes? Mientras que los C dominantes no tienen esa flexibilidad mental. Ellos son flexibles, igual con su estilo de vida, con los planes que van a hacer, etc. Los C dominantes no tienen esa flexibilidad mental, tienen una mente mucho más pragmática, en el sentido de, esto es así, pa. Observaciones, hechos, lo estoy viendo, o sea, ¿qué me quieres contar? No me puedes convencer de lo contrario porque es tal cual. Pero los NE sí tienen esa mente más abierta, en ese sentido de decir, flexibilidad mental, de dar un poco volteretas en ese sentido. ¿Qué pasa? Que esto puede lucir muchas veces como T. De hecho, no es raro que un ESTP se vea como ESTJ, sabe que son T y T, pero porque son pragmáticos, pudiendo incluso llegar a ser dogmáticos cuando están tan convencidos de que su lógica es la que prevalece. Y en el caso de los ESFPs, en plan, su T terciario, o sea, si habláramos del poder del T terciario de los ESFPs, la mitad de lo que se habla de lo fantástico que es el C terciario de los ENTJs, el mundo sería así. Los C son más prácticos, más categóricos y más tajantes que los NE. Es decir, esa flexibilidad mental no existe o no es tanta, por lo que pueden parecer más T, que es la función con más propensión a ser un poco dogmática, todo se ha dicho. También creo que eso puede hacer que incluso desarrollen, en el caso de los ESFPs, más T, o por lo menos visiblemente, que en el caso de los ENFP. ESTPs que se confunden con ESTJs hay muchísimo más que ENTPs que se confunden con ENTJs. Pero simplemente es apreciación por ver si estáis de acuerdo o no, porque creo que sí, que tiene que ver con ser una función sensor. 7, y esta es muy básica, pero quería incluirla porque nunca es tan mal recordarla, ¿vale? Que es que cuanto más común es un MBTI, es un tipo, más versátil es este tipo. Es decir, me parece especialmente importante no tipificar a alguien por estereotipos si estamos debatiéndonos entre tipos. Sí, sobre todo. ¿Por qué? Porque se dice que son de los más comunes y a pesar de que yo no tengo todos los datos, sí que es cierto que podría ser cierto,
¿vale? Sobre todo en ciertas culturas. Entonces es muy importante no guiarse por estereotipos porque, por lógica y por probabilidad, cuanta más gente hay de un tipo, más diferentes van a ser entre sí. O sea, es mucho más fácil coger a dos ISTJs aleatorios y que sean muy diferentes entre sí que coger dos INFJs aleatorios y que sean muy diferentes entre sí, ¿vale? Básicamente por la muestra que hay de personas. Entonces, mucho cuidado con decir, esta persona tiene buena memoria y es detallista, así que seguro que es SJ. No tiene por qué, ¿vale? O sea, hay ISTJs que parecen ISTPs, ¿vale? Un poco también lo que hemos hablado de antes, porque el T y el SETI ahí, juegan malas pasadas, ¿vale? Y más ejemplos, entonces, quedaros con la idea de que no todos los ISTJs son inspectores de Hacienda, Seymour Skinner, ni nada por el estilo, ¿vale? Porque hay ISTJs divertidos, atletas, artistas, y digo ISTJs en representación de todos los guardianes, de todos los SJ en general, ¿vale? 8. Puedes ser extrovertido cognitivamente hablando, es decir, que tu primera función dominante sea extrovertida, y ser tímido, vergonzoso o que te guste quedarte en casa. O sea, esto también es como de primero de MBTI o de funciones cognitivas, pero hay que dejarlo claro. Sobre todo porque timidez o tener vergüenza no tiene nada que ver con ser introvertido o extrovertido. O sea, hay introvertidos que no tienen ningún tipo de vergüenza y hay extrovertidos que somos tímidos y que tenemos vergüenza para hacer cosas, ¿vale? Sobre todo si somos eneatipo imagen, que es lo peor, porque lidian mucho y muy mal con la vergüenza. Ser tímida es que te dé vergüenza hacer cosas, hablar con gente, tomar iniciativa, dar el primer paso. Pero eso no significa para nada que no puedas tener una función dominante extrovertida, es decir, que antes te enfoques en estímulos del mundo y en interacción con el mundo externo que en tu propio mundo interno. Simplemente te da vergüenza y ya está, o sea, no pasa nada, o sea, a mí no me gusta iniciar conversaciones con desconocidos, no me gusta preguntar a la gente nada por la calle, me da vergüenza, soy tímida y no por eso soy más introvertida, ¿vale? Entonces, o sea, son cosas completamente diferentes y eso ya por no hablar del tercer elemento que es la sociabilidad, que eso ya es otro tema, o sea, ya la extroversión social y la introversión social, nos podemos pegar aquí años hablando de eso, de la ansiedad social que siente gente tanto introvertida como extrovertida, pero lo que os quería decir es eso, que puedes ser extrovertido cognitivamente y ser tímido y querer quedarte en casa porque, yo qué sé, tus hobbies están en casa, tu familia está en casa y amas a tu familia, te gustan hobbies que son indoors, ya sea jugar a videojuegos o leer o algo así, dibujar, no pasa nada, no es ningún indicativo para nada de ser extrovertido o no, cognitivamente hablando, pero incluso socialmente hablando tampoco. Con los introvertidos pasa igual, puedes ser introvertido y que te guste hablar delante de las personas, o sea, yo he tenido amigas así, amigas INTP así, tipo, pues no, es que a mí yo me pongo delante a hacer una presentación y me gusta, y yo pensando, Dios mío, qué vergüenza, que no me toque nunca, ¿sabes? O sea, y no por eso dejaba de ser introvertida cognitivamente, ¿vale? Igualmente hay introvertidos que les gusta salir de casa porque tienen hobbies y aficiones que son outdoors, ya sea pasear por el río con sus pensamientos, ir a museos, ir a leer a una cafetería porque están más cómodos que en su casa, etc. O sea, 9. Hablemos de algo muy importante que se pasa por alto de la obra de Carl Jung y es el tema de las funciones racionales versus las funciones irracionales, que de hecho estoy pensando en empezar a llamarlas así en vez de evaluadoras y perceptivas porque es una traducción un poco aleatoria que dice. Los thinkers, es decir, los tipos que son T, no son más racionales que los tipos que son F. Tenemos el sesgo y la idea de que ser filler, y de hecho hay como en los memes y tal, se ceban mucho con eso, como que son los F más tontos o mucho más ilógicos, irracionales. Todos los sentimientos no son dramáticos, no pueden analizar una situación en frío, cuando realmente no son más irracionales, simplemente la base para sus razones es diferente y no es menos válida que los thinkers. Y esto ya lo dijo Jung porque Jung directamente en Tipos Psicológicos, que es el libro en el que habla de las funciones cognitivas, directamente hace la categorización como funciones racionales e irracionales. Y las racionales son aquellas que atienden a razones y son Ti, Te, Fi y Te son funciones racionales según Carl Jung, lo que significa que atienden a razones. No es más válida una razón basada en un sistema lógico, datos, estadísticas, que una razón basada en un sistema moral. ¿Qué impacto va a tener esto en la gente? ¿Cómo va a sentirse la gente? O sea, simplemente es cuestión de criterios. Bajo ningún concepto tendría sentido, sobre todo a ojos de Jung, yo creo, llamar a los tipos fillers irracionales, porque no lo son. Los irracionales son los sensor y los intuitive, ¿vale? Porque son funciones que no atienden a razones, son funciones tal y como las define empíricas, es decir, que se nutren directamente de la experiencia, no de las razones. Y esa es la main difference, la diferencia principal entre ser racional o no serlo, por lo menos en este campo en el que estamos hablando, todo se ha dicho, estoy hablando de este campo de funciones cognitivas. 10. Cuando decides que eres un tipo MBTI, aunque esto también aplica para el eneatipo,
subconscientemente empiezas a comportarte más como ese tipo. Empiezas a meter en tu personalidad cosas más estereotípicas o cosas que, digamos, de alguna forma refuerzan tu opinión de que eres eso. No suele ser mala señal, porque suele ser señal de que no eres ese type, sino que quieres ser ese type. Tú no tienes que demostrarle a nadie que eres un eneatipo, ni tienes que demostrarle a nadie cuál es tu función cognitiva, porque eso se muestra, eso se vive, no se argumenta con cada pequeña cosa que haces en tu vida. No siempre va a ser mentira, pero es que es un mecanismo de nuestro cerebro. Cuando queremos creernos que somos eso, actuamos inconscientemente más como sabemos que actúan esos tipos. Y lo peor es que queremos decírselo al mundo para que todo el mundo nos dé la validación y nos diga sí eres. Lo más importante es ser honesto con uno mismo, la autoobservación, mirar tu hilo conductor. No te intentes nutrir tanto de exponer, mira todas las razones por las que soy este tipo, Mírate a ti mismo mejor y sé honesto contigo mismo, y sobre todo pregúntate qué no estás queriendo ver de ti mismo y qué te está costando ver de ti mismo. Las dos preguntas más básicas para el autoconocimiento, ¿vale? Chicos, espero que algo de este vídeo os haya resultado interesante o revelador, que tengáis una muy buena semana, y os mando un besazo a todos y espero que estéis más sanitos que yo todos, ¿eh? Chao.